Buenas tardes, este video se va a tratar sobre qué es la entrevista, su estructura, los tipos que existen, los tipos de intervenciones verbales y el encuadre que se da en la primera entrevista, tomando como referencia el libro de Fundamentos de Psicología Clínica, el libro de Introducción a la Psicología y el texto de Fiori. Empecemos. ¿Qué es una entrevista? Es una conversación que tiene un propósito o meta. Es en gran medida el instrumento más empleado en la psicología, teniendo una función muy importante en muchas formas de tratamiento psicológico, siendo un componente principal de evaluación que procede, acompaña y sigue tratamientos. Lo que corresponde a la estructura, el grado está en el cual el entrevistador determina el contenido y desarrollo de la conversación. Entre los tipos de entrevista está la entrevista altamente estructurada. Su nombre se da debido a su forma rígida de preguntas planteadas, seguidas, y la respuesta del cliente se asemeja a un tipo de interrogatorio. Otro tipo de entrevista son las iniciales, donde el cliente se acerca al clínico por algún problema cotidiano. Aquí el psicólogo puede tener poca o ninguna información, así que la primera entrevista se dirige a determinar la naturaleza y el contexto del problema. Por otro lado está la entrevista para la identificación de los problemas. Este tipo de entrevista está generalmente asociado con los procedimientos de admisión en los hospitales mentales y también en otros servicios para pacientes externos o internos que requieran diagnóstico para fines estadísticos. Seguida de la entrevista de orientación, que sirve para instruir al paciente acerca de los procedimientos de evaluación, tratamientos o investigación. También existe la entrevista de terminación, donde se incluye una explicación completa del proyecto en el que el paciente voluntario se incluye una explicación completa del proyecto en el que el paciente ha participado y una aclaración. Otro tipo de entrevista es la situación de crisis, que hace referencia a cuando los problemas cotidianos de una persona son provocados por una gran tensión. El entrevistador intenta dar apoyo, reunir datos de evaluación e iniciar alguna acción de ayuda. Por último, está la entrevista de observación, que proporciona una oportunidad para observar varios aspectos de la conducta del paciente. Ahora vamos a seguir con los tipos de intervenciones verbales, entre los que están interrogar, siendo una manera de indagar en la perspectiva del paciente, seguido de informar, donde es útil explicarle incluyendo esquemas ciertos aspectos dinámicos de los conflictos. Después está confirmar o rectificar los anuncios del paciente, siendo un tipo de intervención inherente al ejercicio del rol activo del terapeuta en las psicoterapias. Entre otro tipo de intervenciones verbales están las clasificaciones, donde estas intervenciones apuntan a lograr un despeje en el relato del paciente, al fin de recolectar los elementos significativos del mismo. La recapitulación también es otro tipo de intervención verbal. Aquí se estimula el desarrollo de una capacidad de síntesis. También está el señalamiento, que invita a un acuerdo básico sobre los datos a interpretar y dan la oportunidad de modificar esos datos. Siguiendo con las interpretaciones verbales, donde se propone un modelo para comprender secuencias de hechos, y así siguen las sugerencias, las intervenciones directas, las operaciones de encuadre y las meta-intervenciones. Entendiendo todo lo mencionado anteriormente, ahora vamos a hablar sobre el encuadre que se da en la primera entrevista. Como primer caso, se opera con un modelo que define la entrevista, sobre todo como fuente de información, lo que lleva a invertir varias horas en la recolección sobre la vida del paciente. En segundo, se tiende a dar el primer contacto en el carácter de fuente primordial para que el terapeuta, que en su momento se lo devuelve al paciente, dándose la aceptación de encuadre y la citación para la primera sesión, con la idea de que el material vendrá después, solo se verá con el avance del proceso y ya se verá con más claridad. Para esto se debe cumplir en fases sucesivas varias tareas que son: 1. Diagnóstico aproximativo inicial a partir de los datos. 2. Clarificación inicial del terapeuta acerca de la problemática planteada. 3. Elaboración conjunta de ese panorama mediante progresivos reajustes. 4. Logro de acuerdos generales sobre los objetivos que se asignan a la relación terapéutica. 5. Acuerdos específicos sobre la condición del funcionamiento. Y por último, la anticipación mínima sobre el modo de conducir en la interacción de la tarea.